estamos otra vez juntos, todos mis estudiantes de séptimo grado, la familia, mis exalumnos que ahora son colegas también. Es un momento muy bueno esto de poder desde casita disfrutar de una velada juntos. Hoy les voy a estar hablando de la comprensión de texto, que muchas veces, por supuesto, tiene grandes dificultades. Habitualmente vemos que nos dicen, el alumno tiene problemas en comprensión de texto, y en la reunión les recalcan a los padres, tiene problemas su hijo con comprensión de texto. O tal vez nos dicen en física, en los problemas de matemática, que también tenemos problemas de comprensión de texto, y decimos, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Es que los alumnos ahora tienen un cromosoma menos? No, el problema es que también hay que tomarse un instante y enseñarlos a comprender. Claro que nuestros alumnos tienen todas las posibilidades y todas las potencialidades para comprender. Por eso hoy vamos a tomarnos un alto, y yo no les voy a dar una receta mágica, no les voy a dar un algoritmo metodológico absoluto, les voy a dar consejos indispensables que con mi práctica de 20 años me han servido muchísimo, y que de alguna manera va a darle un orden de pasos que son indispensables y muy importantes a la hora de comprender. Pero primero quiero que piensen, ¿qué es un texto? Generalmente van a pensar, es un grupo de oraciones, es un grupo de párrafos. Sí, eso también es un texto. Pero texto es todo lo que comunique. Si hay un emisor y hay un receptor y manejamos un mismo código, todo lo que estamos diciendo, como tiene una finalidad comunicativa, como tiene un mensaje, es un texto. Por tanto, hay diferentes tipos de texto. Cuando ustedes leen, obvio que eso es un texto escrito, pero ahora que me están escuchando, también están disfrutando de un texto oral, ¿verdad? Si por alguna razón ustedes, como ahora que me están atendiendo, y por ejemplo el coordinador me hace determinadas señas que yo no lo entiendo, ¿no hay una comunicación entre nosotros? Sí, también hay una comunicación, porque eso es otro tipo de texto. Porque cuando él me hace así, por ejemplo, es que estoy cerrada, que puedo hacer determinadas acciones, tomar agua, tratar de revisar lo que viene siguiente en la clase, porque sencillamente entre nosotros esa es una comunicación extraverbal, fuera de las palabras. Porque si yo digo así, saben que es no. Y si digo así, si hago así, que no sé, ¿verdad? Entonces hay también una comunicación donde no media la palabra ni escrita ni tampoco la oral. Por supuesto, el lenguaje extraverbal siempre nos acompaña, y por eso es que cuando hablamos gesticulamos, movemos los ojos, y eso nos ayuda a redondear esa comunicación. También hay otros tipos de texto, como por ejemplo las luces del semáforo. Usted sabe si está la roja que hay que hacer y si está la verde también. Eso es una información, eso es un texto. Y cuando vamos a los hospitales y vemos, por ejemplo, esta señal, sabemos que ese icono nos dice que hay que hablar en voz baja, y eso también es un texto. Texto es todo lo que comunique. Un ballet, un cuadro, una obra de teatro, un discurso, son textos. ¿A que cambia la tipología? Es cierto. También es cierto que la dimensión, la extensión varía. Por supuesto que sí, y por eso es que tenemos que procesar toda esta información cada vez que nos enfrentamos a uno. Un poco hoy les voy a hablar de estos consejos que son importantes, sobre todo cuando estamos hablando de textos escritos en las clases de español. Por ejemplo, si vamos a ver aquí, dentro de los primeros consejos que yo les pongo, les digo que es indispensable la lectura modelo. ¿Qué cosa es la lectura modelo? Es la lectura expresiva que debe hacer el profesor de español, que por supuesto tiene un poco de artista también siempre, porque modera esa entonación, porque usa bien esos signos de puntuación que están dados en ese texto. Ahora, ¿solo podemos hacerlo los profesores de español? No, también los estudiantes, pero hay que prepararlos previamente. No se debe llegar al aula y decir, Luisa, ponte, párate y lee. Porque a lo mejor Luisa lo hace bien, a lo mejor Sofía es excelente leyendo, pero puede que no. Ni tampoco tal vez el estudiante que no nos está atendiendo, y para capturar su atención le decimos, Fabián, tú, párate y lee. Porque ¿qué pasa? Hace retrocesos, no entiende bien lo que está diciendo, comete errores. El grupo de alguna manera
se ríe y entonces ¿qué pasa? Es contraproducente ese momento. Debemos llegar con una lectura expresiva como un referente. ¿Lo hace el profesor? Sí, debe hacerlo el profesor. ¿Lo hace un estudiante que preparamos con antelación? También puede ser, pero tiene que ser un referente. Ahora, muchas veces no les pasa que alguien les lee algo y uno dice, a ver, dámelo, para yo poderlo leer. Porque realmente cuando uno lee en silencio, comprende mejor las cosas. Eso claro que pasa, porque la lectura en silencio implica que tú tienes más sentidos en función de esa comprensión y por supuesto estás mucho más concentrado. Eso es un segundo paso inevitable, hay que leer. Uno solo en silencio, con calma, eso que está dicho. Pero es interesante también que reflexionen, que comprender un texto es como comerse un pan. Uno coge un pan y no se lo puede comer, ¿verdad? Uno tiene que dividirlo, tiene que masticarlo, procesarlo, degustarlo. Me gusta, está bueno, está fresco, lo voy a volver a comprar ahí, no lo voy a volver a comprar nunca más, ¿verdad? Eso pasa también con el texto. Hay que dividirlo en fragmentos lógicos y hay que ver entonces qué palabras no me dejan entenderlo. Porque a veces hay palabras que yo digo, yo creo que eso quiere decir esto y no necesariamente es así. A veces podemos apelar al contexto que nos ayuda a entender lo que significa la palabra, pero hay que acudir al diccionario cuando esto no ocurra. Y eso sencillamente es una utilidad grandísima que tiene el diccionario, tenerlo a la mano. Es un libro que nunca agotamos porque siempre hay que recurrir a él. Incluso hoy día existen herramientas que las podemos tener incorporadas por las tecnologías. Por tanto, es bueno en cada celular, en la casa, tenerlo incorporado una herramienta como esta. Además, es muy importante poner en función de esta comprensión algo que conocemos que es el universo del saber. Para uno comprender lo que dice, por supuesto que apelamos a determinados conocimientos que ya tenemos incorporados. Y vamos a seguir viendo estos consejos que van a ser muy útiles. Por ejemplo, con cada fragmento lógico, que puede ser una oración, que puede ser un párrafo, que puede ser un verso, que puede ser una estrofa, en dependencia de las características que tenga el texto que estamos analizando, ese fragmento que escojamos, hay que ver qué dice. Pero ¿por qué se dice? No solo lo que está dicho explícitamente, recuerden que en español literatura trabajamos muchos textos literarios y no es tan literal lo que se dice, sino como ese conocimiento que está entre líneas. ¿Para qué se dice? Todos los textos tienen una intención comunicativa. Todos los textos tienen un público. Por eso es importante saber para quiénes está dirigido, para quiénes se dice eso que se está planteando. Otra cosa muy importante son los elementos de los que se vale el escritor para comunicarnos. El escritor no escribe con la primera palabra que le viene a la mente, no lo hace. Se demora muchísimo escogiendo esa palabra precisa, esa frase correcta, porque si no los escritores no tuvieran lagunas creativas y momentos en los que se demoran hasta años para terminar un libro. Esto ocurre porque hay que escoger esa palabra, ese recurso literario que muchos ya ustedes dominan y por supuesto, además de las estructuras gramaticales, hasta los signos de puntuación tienen una intención. No se hace una pregunta por gusto, no se utiliza 3 puntos suspensivos porque sí, por nada, sino porque eso también le aporta al texto. Entonces es importante ver qué se dice y qué quiere decir. Y aquí podemos decir entonces que ya comprendimos el texto. ¿Qué dice? ¿Qué quiso decir el escritor con eso? Y ya comprendimos. No, tenemos que llegar a un escalón superior y continúan entonces nuestros consejos. Con cada fragmento tenemos que asumir una posición crítica. Es importante que independientemente que el estudiante comprenda eso que está diciéndonos el profesor, que tenga el derecho a opinar. ¿Estoy de acuerdo? Pienso que es así, pienso que no es así, lo valoro de esta manera, me es útil, no me es útil, ¿por qué? Porque perfectamente nosotros podemos dialogar, porque hay tantas lecturas como lectores haya. Todo el que se enfrenta a un texto no lo ve igual, a todos no tiene el porqué de gustarle, pero es importante ver cómo hay diferentes aristas y cómo hay diferentes versiones y visiones de un mismo texto. Por tanto, es fundamental que el estudiante tenga una opinión, que el estudiante tenga una posición crítica y por eso, ¿qué opinas del texto? Es una pregunta que es indispensable. Y aquí terminaríamos
terminamos? No, por supuesto. Hay otro tercer momento, hay un escalón superior para continuar con la comprensión. Y dentro de estos consejos podemos decir que es muy importante saber cómo el estudiante ese texto, ese mensaje, lo traslada a su vida, cómo lo aplica, lo considera vigente, lo considera útil, lo considera que es importante para el mundo, quisiera trasladárselo a otras personas, porque muchas veces los estudiantes piensan que la literatura, no, ya eso es arte de muertos, no, ya eso pasó. Los clásicos pasaron hace cientos de años, ¿qué me va a decir? No, los clásicos no mueren porque sencillamente atraviesan el tiempo, porque se mantienen constantes, porque son un referente y hay que regresar a ellos y porque con cada siglo se reinventan. Por eso es que es muy importante ver la vigencia y ver incluso cómo yo puedo compartir esta información que estoy adquiriendo de cualquiera de los textos. Pero ahí termina la comprensión tampoco. Hay que escribir sobre ella. De alguna manera, la redacción y la comprensión están hermanadas. Uno, por supuesto, procesa esa información con estas preguntas, que no son las únicas, que cada texto puede tener sus propias preguntas, que cada maestro puede seguir y creando con estos referentes otras preguntas. Pero lo importante es que el estudiante se pronuncie en cuanto al texto y que escriba un poco. Y después que escriba, entonces él puede leer eso que escribió y además eso que ya comprendió. Y ese es el momento entonces de que él haga su lectura expresiva. Por eso hoy vamos a comenzar también la clase de otra manera y vamos a tener entonces un video experimental que les voy a poner a continuación, porque puede ser que muchos de ustedes ahora estén pensando, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Que tal vez en la familia se lo pregunten. Y yo quiero que ustedes ahora vean qué opciones ofrece este supuesto cargo que se llama director de operaciones. Adelante. Just give me 1 second. Thank you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many, for how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So, like, no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing, almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now?
Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. And they meet every requirement, don't they? Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Por supuesto que siempre que vemos este video siempre lo disfrutamos y aunque en este texto que es un poco complejo hay que leer los subtítulos y demás, siempre lo entendemos y realmente le damos las gracias. Las gracias a todas nuestras madres y las que lo somos, que tenemos ese privilegio de hacerlo, por supuesto que siempre se nos hace un nudo en la garganta. Y así somos las madres. Tenemos un poco de economistas, un poco de médico, tenemos un poco de chef y en estos días eso sí está al momento ahí enseguida, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos variar con esto que tenemos? ¿Cómo de este poquito podemos hacer mucho más? Por eso es que quiero que un poco hoy, además de comprender y de disfrutar la clase, le escriban una carta. Está próximo el Día de las Madres, pero todos los días son días de las madres. Y podemos precisamente que esa sea la tarea, dejarles una notica, hacerle una cartica con todas esas cosas que a veces queremos y no decimos. Hoy vamos a retomar el libro de la semana pasada, El Mundo al Revés, que es un libro de esos que son como dulces para la vida. Es un libro que además yo siempre digo que se parece mucho a La Noche de Exilia Saldaña, que es de Marí Rojas Tamayo, una escritora especial y que además como una conversación constante de una hija con su mamá. Y este libro que precisamente se llama así, El Mundo al Revés, y fíjense cómo la portada nos ayuda y vemos a esta niña de cabeza, nos da sencillamente conversaciones increíbles entre una niña y una mamá. Y fíjense que la semana pasada estuvimos trabajando con ¿lo recuerdan, verdad? Dice: me observa detenidamente mientras me pongo el delantal rojo que uso para cocinar. Le pregunto, intrigada ante tanto escrutinio que ha llamado su atención. Eres una superhéroe de la cocina, me responde, solo que te colocas la capa por delante. Y es verdad, esto es real, las mamás son superhéroes, realmente no sabemos cómo logramos hacer tanto y realmente si vamos a utilizar el término como es, deberíamos decir superheroínas, porque estaría entonces este sustantivo en femenino como es correcto utilizarlo. Recuerdan que en la clase pasada analizamos que es un sustantivo común, que es simple, que es derivado porque viene de héroe. Fíjense que no es un sustantivo compuesto porque super no existe solo en el idioma, super es un prefijo y por tanto un prefijo lo que forma es un sustantivo derivado, que es individual, que es abstracto, porque nosotros vemos la mujer, pero sabemos que esas condiciones extra son lo que las hace convertirse entonces en una superheroína. Y si vamos a ver entonces la función que está realizando es atributo. Fíjense que dice, eres una superheroína de la cocina. Recuerden que atributo es equivalente también a cuando un sustantivo es el núcleo de un predicado nominal, ¿verdad? Y aquí entonces podemos recordar la comprensión, ver cómo tiene mucho que ver con estas superheroínas que tenemos en la casa y también recordar contenidos que hemos dado. Pero vamos a continuar con este libro que sigue dándonos propuestas interesantes y quiero que vean este texto que se llama Optimismo. Fíjense que lo pongo entre comillas porque es un cuento dentro de ese libro que se llama El Mundo al Revés y por eso es que está subrayado y recuerden que los libros no se entrecomillan. Y vamos a ver qué nos dice Marí Rojas con este cuento breve que se llama Optimismo. Anda por la casa con una lupa en la mano, mirando sobre su hombro, por los rincones, sobre los muebles, entre los adornos. No puedo más de la curiosidad, le pregunto qué se trae entre manos.
Estoy intentando ver el lado bueno de la vida, me responde. Ha dicho un señor de la tele que cuando lo encuentre seré feliz. Y fíjense qué curioso está este texto, cómo esta niña ha dado una respuesta muy importante y quiero un poco que vean determinados elementos que nos van a ayudar en esta comprensión. Aparentemente no tiene nada complejo, es una niña que está buscando y esa respuesta que ha dado es una respuesta increíble. Fíjense con qué está buscando la niña ese lado bueno de la vida. Está buscándolo con una lupa. ¿Por qué una lupa? Y no sencillamente está moviendo, no sé, los muebles, los adornos. Porque una lupa es un término que te dice que realmente lo está buscando con toda la intención del mundo, con toda la precisión, con toda la saciedad esa necesaria. Y por eso es que la escritora ha utilizado ese término. Si se fijan, hay otra frase muy interesante que nos dice: estoy intentando ver el lado bueno de la vida. ¿Qué será el lado bueno de la vida? Piensen, ¿qué será el lado bueno de la vida? Fíjense que muchas veces queremos ser felices y pensamos que eso es el lado bueno. Muchas veces queremos que nos pasen cosas agradables y ese es el lado bueno. Pero ¿quién ha dicho que uno puede buscar ese lado bueno de la vida? Un señor de la tele. Y fíjense que ese pronombre indefinido, es cualquiera. Ella no sabe bien quién es. Ahora sí sabe que ese señor es de la tele. ¿Y qué cosa es la tele? La tele es el televisor. La tele son los medios y yo quiero que ustedes vean cómo los medios de difusión son muy importantes para bien y para mal. Todo lo que uno dice, todo lo que uno exhibe en televisión se queda en la memoria de las personas y son referentes. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué ve el niño? ¿Qué le permitimos que tal vez extraiga del paquete? Porque son influencias que son muy importantes, porque independientemente de que existen las redes, independientemente de que existe el internet, independientemente de que hay por supuesto otras alternativas, la televisión sigue siendo un referente, sigue siendo insustituible. Y fíjense que dice, ese señor de la tele me está diciendo que cuando yo encuentre ese lado bueno de la vida, seré feliz. Y la felicidad es así tan sencilla, y la felicidad es estacionaria, y la felicidad existe. Habrá momentos felices, habrá momentos en los que realmente somos felices y debemos disfrutarlo. Y un poco ahí hay que ver qué cree el niño. ¿Cree que siempre somos felices? ¿Cree que no todo el mundo puede ser feliz? Y fíjense cómo a veces la felicidad es muy relativa. A veces la felicidad sencillamente son momentos y oportunidades. Pero es cierto que la felicidad a veces se transmite así en los medios y todo lo que está en los medios siempre tiene que ser lindo. La profesora tiene que ser linda, inteligente, alta, delgada, perfecta. No, no es así. Realmente cada uno, por ejemplo, de los profesores que estamos aquí en cámara, no todos somos los ideales, no todos hacemos lo que tal vez esperan, pero sí hacemos lo que queremos y sí hacemos lo que podemos y con un gran amor. Por eso es importante disfrutar a estas personas que llegamos así, como por sorpresa a sus casas, tratando siempre de darle un poquito de amor, porque cada acto de amor, por supuesto que es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces es por eso que la televisión educativa en nuestro país tiene ese peso, porque siempre queremos que este momentico que compartamos, que por supuesto no son momentos donde tenemos todas las soluciones mágicas, que sirvan para usted que nos está viendo, para mí, para ese estudiante, para la familia, para todo el que diga, bueno, ahora me voy a enfrentar a un texto de una manera distinta. Todo lo que me rodea son textos y todo lo que está a mi alrededor son informaciones y son mensajes que alguien me está transmitiendo. Así que hoy nos vamos a despedir de una manera diferente. Nos vamos a despedir con una canción muy breve, muy simpática, que además la pueden casi que cantar junto conmigo desde aquí. Mis hijos ya la tienen como un himno, sobre todo cuando quieren salirse con la suya. Los espero entonces en un próximo encuentro. Besitos, chao. Por llevarme 9 meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí, te doy las gracias, muchas gracias, mamá.